Y así quedó la boleta de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Massa y Rossi encabezarán la lista como candidatos a presidente y vice. Guado de Pedro será el primer candidato a senador. Máximo Kirchner encabezará a los candidatos a diputados y Axel Kicillof irá por la reelección en la provincia más poblada del país, el distrito clave en las elecciones. Finalmente habrá paso, pero por ahora solo para presidente. Juan Grabois todavía no confirmó si irá como una boleta solitaria o sumará más candidatos. Juntos por el Cambio sí tendrá una interna clave y bien caliente. Las encuestas marcan una paridad entre Larreta y Bullrich. El jefe de gobierno porteño irá junto a Morales por la presidencia. José Luis Espert será la cabeza de sus candidatos a senadores. Miguel Ángel Pichetto encabezará su lista de diputados y Diego Santilli será el candidato a gobernador. Una boleta con nombres de peso y variada. Larreta sumó las caras de un radical, un liberal y un peronista. ¿Cómo quedó la boleta de Bullrich? Ahí estamos viendo, miren. La exministra eligió como candidato a vice a Luis Petri, también un radical. Su primer candidato a senador es Maximiliano Abad. Cristian Ritondo encabeza la lista de diputados y Néstor Grindetti será el candidato a gobernador. Tal vez una lista con menos nombres rutilantes, pero sí de su confianza. Y la otra lista que mide bien en las encuestas es la de los libertarios. Javier Milei irrumpió en escena como una nueva derecha y llevará a Victoria Villarruel como vice, diputada del riñón de las Fuerzas Armadas. Juan Ignacio Napoli será su primer candidato a senador. Bertie Venegas Lynch encabeza la lista de diputados. Carolina Píparo irá por la gobernación. Y también veamos qué pasa en la capital, que tendrá elecciones concurrentes. Los dos principales aspirantes a reemplazar a Rodríguez Larreta son Jorge Macri y Martín Lustó, de Juntos por el Cambio. Pero también cuentan con buenos números y querrán dar la sorpresa a Leandro Santoro, de Unión por la Patria, y Ramiro Marra, de La Libertad Avanza. Y para analizar más el panorama electoral ya estamos en contacto con Lucas Romero, politólogo y director de la consultora Sinopsis. Buenas noches, Lucas. Si hoy fueran las elecciones, ¿quiénes son los favoritos? Bueno, hiciste una descripción de cómo quedó la oferta electoral poniendo el foco en los favoritos. Los favoritos son los que acabas de describir, ¿no? Claramente esta es una elección que, para sintetizarla, resumirla, se va a definir entre 4 opciones. El candidato oficialista, alguna de las 2 opciones que presenta Juntos por el Cambio y que dirimirán la candidatura del espacio en la próxima elección primaria del 13 de agosto, y Javier Milei. Es un candidato oficialista, 3 opciones opositoras, y para que la gente de fuera de la Argentina lo pueda entender con claridad, estas 3 opciones opositoras son Horacio Rodríguez Larreta, un candidato de centro, Patricia Bullrich, un candidato de centro-derecha, y Javier Milei, un candidato de derecha. ¿Y a Sergio Massa cómo lo ubicamos? ¿Como un candidato de centro-derecha? ¿Dónde lo encontramos a Massa? Bueno, el oficialismo tenía la dificultad, la adversidad de buscar una oferta electoral que sea seductora en un contexto adverso para el oficialismo. Los niveles de desaprobación de la gestión de gobierno, sobre todo en materia de resultados económicos, son muy altos. Bueno, el gobierno se decidió por un candidato de centro. Sergio Massa tiene un perfil y una figura identificada más con posiciones de centro que con posiciones de centro-izquierda. De hecho, luego de su anuncio, los sectores más izquierdistas de la coalición de gobierno han manifestado su disconformidad con la decisión de promover a Sergio Massa como candidato, así que deberá hacer Sergio Massa un esfuerzo en seducir a ese electorado más izquierdista de la coalición oficialista, y parte del extracto que ustedes señalaron recién de los anuncios de Massa están orientados a eso, ¿no? Hablar de un proyecto o una propuesta con inclusión social. Me parece que va a tener que hacer mucho foco en ese perfil más izquierdista de su propuesta para no perder votos por izquierda y que tengan la intención o la seducción de ir a apoyar directamente ofertas de izquierda, ¿no? ¿Podrá Massa hacer equilibrio entre encontrar una buena relación con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que él propone, y también este crecimiento con inclusión, que quizás es lo que plantea el kirchnerismo más duro, o quizás los sectores más izquierdistas dentro del peronismo? Sí, ese es el gran interrogante, Iván, es el interrogante que teníamos en 2019. ¿Cuánto podrá hacer Alberto Fernández en relación a lo que él cree que hay que hacer y cuánto estará condicionado por lo que Cristina cree que hay que hacer? Y durante estos 4 años hemos visto esa relación conflictiva, yo te diría no tanto entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, sino entre Cristina Fernández de Kirchner y el Fondo Monetario. El Fondo Monetario va a estar presente en la Argentina después del 10 de diciembre porque va a haber que renegociar este acuerdo
que está negociando Sergio Massa para concluir el mandato de Alberto Fernández, y allí, si se diera el triunfo del oficialismo y Sergio Massa fuera el presidente, tendríamos nuevamente el mismo interrogante. ¿Podrá Sergio Massa negociar con las manos sueltas, libres, con el Fondo Monetario, o estará condicionada por la propuesta y la mirada que tiene Cristina Kirchner respecto de la política económica? Cristina Kirchner ha venido diciendo en estos últimos tiempos que al Fondo Monetario hay que pagarle con superávit comercial. Viene remarcando que no es importante y relevante tener déficit fiscal, no debería ser una preocupación, según Cristina Kirchner, y que hay que tener tasas reales negativas para poder favorecer el consumo y no alentar la inflación. Son proposiciones de política económica que probablemente no comparta Sergio Massa. Bueno, el interrogante será cuánto de su pensamiento podrá ser implementado, puesto en funcionamiento en una eventual presidencia de Massa, cuánto estará condicionado nuevamente por Cristina Kirchner, como lo estuvo Alberto Fernández, ¿no? Hablemos ahora de la interna de Juntos por el Cambio. Por un lado lo tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato que propone la unidad, el diálogo, pero lo vemos que en los últimos tiempos también ha endurecido un poco sus dichos, sus críticas hacia el gobierno, ha criticado mucho más fuerte, en un estilo que quizás no es tan propio. Eso es porque está forzado por Patricia Bullrich, que quizás en la interna le está pisando los talones. ¿Cómo se ve la interna de Juntos por el Cambio? ¿Quién me aventaja hoy esa interna? Sí, como ustedes lo señalaban, estamos viendo una pelea pareja en términos de intención de voto. Según nuestros registros, son peleas son niveles de apoyo que se están dando en el margen de error de las muestras, con lo cual lo consideramos una suerte de empate técnico. Larreta viene teniendo un discurso de amplitud, de convocatoria a diferentes sectores políticos y sociales para construir una nueva mayoría, dice él. Esto pareciera ser un discurso muy inteligente y muy útil para una elección de primera vuelta o una segunda vuelta, no para una primaria. Y creo que es esto lo que ha intentado corregir en este último tiempo, tratando de reforzar que más allá de ese reclamo de amplitud y de buscar acuerdos políticos, no deja de estar presente en la propuesta de Larreta su deseo de terminar con el kirchnerismo, de producir un cambio político en Argentina, porque en última instancia en el electorado la mayoría demanda un cambio. Es allí donde Patricia Bullrich ha venido reforzando ese discurso que le permite conectar con la base electoral de su espacio político, que demanda un discurso de mayor confrontación con el kirchnerismo, y por eso Bullrich ha logrado, sin una gran estructura y sin grandes acuerdos, bueno, ponerse competitiva con Larreta y pugnar o pujar para poder ser la candidata del espacio. Veremos qué ocurre el 13 de agosto. Son estrategias distintas. La de Larreta pareciera ser una estrategia más vinculada a los acuerdos políticos, la de Bullrich una estrategia de conectar emocionalmente con los votantes y con ese sentimiento de rechazo que tienen los votantes de ese espacio para con la figura de Cristina Kirchner y para con la historia del kirchnerismo en la política reciente argentina, ¿no? Por último, te pregunto rápidamente por Javier Milei, que venía como con mucho envión, pero sin embargo en lo que han sido las elecciones provinciales no ha tenido buen desempeño. ¿Cómo está hoy Javier Milei? Bueno, Javier Milei es una novedad, es un fenómeno difícil de explicar porque es un candidato que no tiene estructura, no tiene una organización detrás, no hay un partido detrás de su candidatura. Sus niveles de apoyo se originan por sus apariciones en los medios de televisión con un discurso muy crítico de la dirigencia política. A partir de allí se ha vuelto competitivo. Y esta dificultad, la de no tener una estructura, es la que explica por qué no está teniendo buenos resultados en las provincias, porque el vínculo con candidatos improvisados en su espacio no permiten trasladarle ese nivel de apoyo que él está recogiendo a nivel nacional a los candidatos provinciales en las diferentes provincias. Aún así, seguimos registrando niveles altos de apoyo para Javier Milei y sigue siendo un candidato competitivo. La pregunta o el interrogante es si esta falta de estructura no lo terminará afectando también en el resultado electoral de la PASO. Por ahora en las encuestas se mantiene. Veremos qué ocurre de aquí al momento de votar y si en el momento de votar efectivamente se puede verificar todo ese apoyo que están registrando las encuestas o la falta de estructura lo termina afectando y lo termina relegando en el resultado final de la PASO del 13 de agosto.